Bueno, cuando comienza la mediación, el mediador es el anfitrión. Debe tener un lugar agradable, que carezca de todo tipo de identificación política, religiosa, es decir, nada que influya o afecte digamos, a las personas, que las pueda ofender o que las pueda enardecer. Nada, debe ser lo más limpio posible el lugar, en el sentido carente de todo tipo de gusto personal del mediador, en el sentido de no puede estar con un cuadro de algún personaje político o con algún escudo heráldico o con algún signo religioso. Nada de eso es recomendable, porque el lugar tiene que ser un lugar minimalista, donde nadie se sienta que nada le choca. Es más, se decía en su momento que las mesas tenían que ser como estas, sin tener puntas, nada que genere aristas. Si bien se trabaja en mesas circulares, también se trabajan en mesas rectangulares como esta, con los bordes redondeados. La posición del mediador cuando se acerca como anfitrión es dar la bienvenida a las partes, ubicarlas en los distintos asientos, siempre al lado de él, siempre a su lado, el reclamante y el reclamado, después los abogados, porque en nuestro país la asistencia letrada es obligatoria, que vienen a asistirlos legalmente. Las partes se componen de reclamante y abogado, y reclamado y abogado, o requirente o requerido, es indistinto. El reclamante o requirente es el que inicia el reclamo, y el objeto del reclamo es la posición. El reclamado es aquel al que cita, puede citar a uno o puede citar a varias personas. Entonces, las ubica y comienza con un discurso que después veremos en el entrenamiento, donde se presenta el mediador. Se presenta, habla de las características de la mediación, habla de la confidencialidad, habla de que no podrá ser citado como testigo de todo lo que viere o oyere, o escuchase, mejor dicho, en este ámbito, en estas cuatro paredes. El proceso es confidencial por excelencia, aunque no firmemos un convenio de confidencialidad. Tan así que en nuestras actas dice, ¿se firmó convenio o no se firmó? Antes se exigía la firma de un convenio, pero de por sí el proceso es confidencial. Entonces hay que hacerle entender a las partes esto, para poder hablar con libertad de qué es lo que pasó, qué es lo que la trae acá. Pero hay que establecer un orden. Primero, por ejemplo, habla el reclamante, después lo parafraseo, después habla el reclamado y lo parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo es una técnica que utiliza el mediador para quitar al relato de A y al relato de B esa emocionalidad cargada a veces de agresividad, de palabras, de exabruptos, de términos soeces que hacen enardecer al otro y obviamente intentar responderla. Entonces les vamos a aclarar que aquí van a hablar uno a la vez, y que primero, mientras hace su relato A, B no lo debe interrumpir, y cuando hace su relato B, A no lo puede interrumpir. Es más, los abogados tampoco pueden intervenir. El relato lo deben hacer las partes, porque como mediador debo trabajar sobre los intereses de las partes, aunque también con el tiempo he visto que es necesario detectar y monitorear una y otra vez los intereses de los abogados y ver si coinciden con el que expone su cliente,
porque si no se genera una interna que yo avanzo en la negociación y después vamos para atrás. Nunca tenemos que ir para atrás, siempre tenemos que ir para adelante. Por eso hay que ir despacio, no apurar la negociación. Entonces, hace su relato A. Entonces yo en un tono monocorde lo parafraseo y le digo: Eduardo nos dice que tuvo un accidente conduciendo su vehículo y que el señor Juan Carlos, apenas él se detuvo en el semáforo, lo atropelló con su otro vehículo, que iba a exceso de velocidad, que salió del auto Juan Carlos, que lo agredió, lo insultó, y él esperaba que en realidad le pidiera disculpas por su accionar, cosa que no ocurrió. Y bueno, pero pudo evitarse irse a las manos. Pudieron darse los datos y aquí están porque el tema no lo han resuelto. Entonces, yo en un tono monocorde relato y sintetizo lo que dijo A, quitándole todo tipo de emoción, para que después, cuando le pregunte a ¿es así?, me diga, bueno, es así, ya no siente que es tan pesado lo que pasó. Y que B, al escuchar mi tono monocorde, no conteste, porque normalmente cuando empieza a hablar A, B le trata de contestar, y ahí es donde se produce la escalada del conflicto. Después escucho a B y hago exactamente lo mismo, lo parafraseo. Entonces digo, B nos acaba de decir que frenó abruptamente A, que bajo ningún punto de vista fue intencional, que en realidad el que lo agredió es A, que, es decir, digo, levantó el tono de voz, insultó, es decir, le pongo nombre a la emoción sin repetir textualmente las palabras de ellos. Cuando yo le pregunto a B, ¿es así?, B me dice, bueno, sí, es así. Y A no reacciona. Entonces, ese es el objetivo del parafraseo. Repetir el relato de A y B, quitándole emocionalidad para evitar la escalada del conflicto y para que quede en el tono mío aclarado cuál fue el conflicto. Ese es el parafraseo. Gracias. Los temas vistos en esta clase fueron técnicas de comunicación, entre ellas el parafraseo, que consiste en repetir el relato de las partes, quitándoles emocionalidad y diciendo en palabras con tonos monocordes las agresiones e insultos que se hicieron entre sí, con el objetivo de que no se escuchen, no pudiendo reaccionar porque al parafrasear el mediador baja el nivel de conflicto.